noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta semana, como siempre, me hacen el favor de acompañarme la maestra Sofía Castro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, Eduardo. Un saludo para todos los compañeros y para toda la gente que amablemente nos comparte el programa. Gracias, mi querida maestra Ana Gaby Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Que esta semana que empieza hoy lunes sea de beneficio para todas y para todos. Muy buenas noches. Buenas noches, y me da mucho gusto presentar a nuestro abogado Fifi. Ya me da risa acá. Ya te conocen como nuestro abogado Fifi. Eres Fifi. Que esta semana que pasó tuvo el honor, y es un honor para todos los integrantes de esta mesa, de pasar a formar parte del Consejo Ciudadano Consultivo. Sí, 10,000 nombres. De ese. Es un consejo muy largo que se encarga de la transparencia y de estas cuestiones, y a mí me parece de lo más adecuado que este nombramiento haya recaído en nuestro compañero Elmer Rodríguez, a quien presento con todo el bombo y platillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos panelistas, auditorio, muy buenas noches. Consejo Consultivo Ciudadano del INAIP, Acceso a la Información Pública, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y solo porque ya no dio transparencia. Sí, no, ojalá nunca te manden a hacer tarjetas, porque no da, Va a ¿no? ser media carta sus tarjetas de de presentación, ¿no? Pero hay que hacer la observación, mi querido Eduardo, que el compañero es ahora consejero consultivo ciudadano del INAIP, como ciudadano comprometido que es, porque esto es un cargo honorario, sí. Es un cargo honorífico que le va a permitir a él, en su calidad de ciudadano, estar pendiente y estar aportando para todo lo que tenga que ver con transparencia y acceso a la información. Sí. Así que ciudadanos de primera, comprometidos, que están empujando, y eso es lo que necesitamos, ¿no? No, y además merecidísimo. Porque Elmer, yo ya lo había comentado aquí, es un activista social comprometido con las causas ciudadanas de a de veras. Sí. Porque lo hace por mero hobby, por mero compromiso con la ciudadanía, y a mí me parece excelente que ciudadanos como Elmer estén involucrándose en esto. Definitivamente, hay mucha gente que se queja, pero no hace nada para cambiar las cosas. Sí. Y a nosotros nos consta que aquí nuestro compañero es un hombre que está pendiente, que está actuando, que está haciendo lo que tiene que hacer para, como ciudadano, en su responsabilidad también de que las cosas se hagan bien. Entonces, de verdad que pues es una buenísima noticia, Elmer. Yo te deseo el mayor de los éxitos, pero sobre todo estamos orgullosos de que seas un representante ciudadano. Muchísimas gracias. Por cierto, gracias. Tú sabes que es un tema polémico Ahorita un medio de comunicación la semana pasada estuvo allá criticando a los gobiernos que porque la transparencia hay grandes deudas, o sea, no sé si se fijaron. Claro, sí, definitivamente. Que hay grandes deudas con respecto a la transparencia. Digo, no me voy a referir a quién, pero un medio de comunicación bastante conocido lo estuvo diciendo. Es muy importante y agradezco sus palabras, la verdad me dejan como pavo real. Y sí es muy importante esto porque el exponer y el potenciar el conocimiento a la ciudadanía acerca del que es un derecho humano el acceso a la información, que es necesario también, no solo como derecho humano, sino es necesario verdaderamente estar en contacto con la información pública, de saber dónde se destinan nuestros ingresos, cómo están trabajando las dependencias gubernamentales, saber que ustedes tienen como ciudadanos el poder para que por medio de un escrito les den toda la información que ustedes necesitan ante cualquier dependencia u órgano gubernamental, es demasiado importante, y esta información realmente luego se queda nada más por encima de un sector de la ciudadanía, no baja a todo. Y es muy importante también la labor que haremos desde el Consejo Consultivo en fomentar la participación ciudadana. Agradezco las palabras de todos ustedes en el sentido de un activista social
Y yo considero, con base en esto, que si somos ciudadanos y no estamos en una sociedad siendo agentes de cambio, pues no podemos luego exigir tantas cosas, ¿no? Nos vemos limitados. No debemos, porque sí, Sí, pero es nuestra tarea, es nuestra tarea ser un ciudadano activo, no solo un ciudadano de redes sociales o un ciudadano sin que esto quiera decir que todos tengan que estar en algún puesto o algo así. No se necesita de estas situaciones. Hay una convocatoria, por ejemplo, para este puesto que se estaba eligiendo, se están eligiendo 3 consejeros, son 6 en total. Uno se puede postular y las convocatorias salen en el diario oficial del Estado de Yucatán y todo, pero también ahora, como parte de este consejo consultivo en el que los diputados del Congreso del Estado de Yucatán me brindaron su confianza para pertenecer ahí, pues también es llevar a cabo esa tarea de darle a la ciudadanía esa información, que hay momentos en donde sí puedes cambiar ese chip y volverte agente de cambio en la sociedad. Entonces, Claro, pues más o menos por ahí van nuestras tareas. Y bueno, ya que estamos en eso, sería bueno que el auditorio conociera cuáles son los mecanismos, o sea, en general, ¿no?, por los cuales la gente puede acceder a esto, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Claro, y es importante, de verdad, todas las dependencias, cualquiera que ustedes tengan en mente, tiene su acceso a la información pública. ¿Sí? Todas. En las páginas, en sus Sí. páginas. Si tienen Exacto. a una persona destinada para estar pendiente de todas las solicitudes de información que cualquier ciudadano tenga sobre cualquier obra, servicio, cuestiones de construcción, cuestiones de atención, cuánto gastaron, dónde viajaron, qué hicieron, que tienen esa duda, y cualquier ciudadano puede ir a esa dependencia, hacer la solicitud de información, y en caso de que no se le dé, viene entonces el INAIP, y hay recursos que permiten que si esa dependencia no está cumpliendo con la información que se le preste, pues entonces también aquí está también nuestro compañero Elmer para tener atención a eso, ¿no? Sí, Para porque estar seremos un pendientes. órgano vigilante de Claro, que los accesos a la excelente. información pública se den y fluya esa información, ¿no? Pero a mí me parece excelente que hayas focalizado tu intención en hacer una participación hacia la ciudadanía. O sea, es importante que la ciudadanía lo conozca, como bien dice la maestra Sofía, que la ciudadanía conozca esas herramientas y que cuando tenga dudas vaya y haga, Exacto. active el mecanismo de solicitud de información, de solicitud de acceso a la información y adelante, o sea, y se pueda pues dar una continuidad y un seguimiento. Y bueno, tú eres cercano, eres un ciudadano muy cercano, tienes acceso a muchos ciudadanos también en redes sociales, y de ahí también yo creo que en ese activismo, si te focalizas en eso, con tanto contacto que tienes, pues vamos a tener algo mejor, ¿no?, en el tema de transparencia. Yo de verdad que felicito al Congreso del Estado por este nombramiento, que al final fueron 13, o sea que fue como una final como una final. Ya me imagino, pero bueno, qué bueno que la mayoría alcanzó y pues bienvenido ahora sí a hacer y a trabajar y a dar lo mejor como estás acostumbrado, ¿no? Y como dije, la confianza que me brindaron los diputados en el Congreso del Estado se les agradece, y tengan en cuenta que haré todo lo posible por retribuir esa confianza desde el lado en el que han elegido o en el que me han elegido. Excelente, excelente. Y usted pregunte, pida cuentas de su dinero, no se canse a la primera, porque hay veces que este procedimiento es medio tardado y le ponen a uno trabas. Pregunte, infórmese, y si no, pues ya viene aquí con Elmer. Vamos a un corte, no tardamos nada y regresamos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. El regreso
regreso a México del multipremiado cantante español Alejandro Sanz. La gira, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 24 de octubre, Foro GNP Seguros. Boletos en e-ticket. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso aquí en Debate Yucatán y bueno, un tema delicadísimo que surgió en esta semana, bueno, el fin de semana, un tema muy grave en el que yo creo que tendríamos todos que poner nuestro granito de arena para que no pase, ¿no? Porque pues siempre andamos presumiendo de que somos muy pacifistas aquí en Yucatán y ahora nos salen con estas cosas. Es sumamente delicado. Elmer. El rumor empieza a surgir el domingo, empieza por mensajes de WhatsApp de un joven estudiante hacia otro, diciéndole que pues que había conseguido una .45 y un revólver o 2 armas. Tenía varios cartuchos y que pensaba descargárselos y en palabras textuales más o menos por ahí lo que decía era echarse a los güeyes que se merecen o se pasan de rosca en la facultad. Porque parece ¿no? que lo corrieron, ¿no? O algo así. Sí, algo así. Parece que sufría bullying. Sí, entonces a su Bullying. compañero, a la persona que le está mensajeando diciéndole que ya está harto de todo esto, que ya no aguanta, le dice, pues güey, tú no vayas el lunes a la facultad porque no vaya a ser que te me pases en el camino y pues también, y además si han tenido la oportunidad de leer los mensajes, la verdad es así como que una fuerte llamada de atención porque es hasta en el sentido de, güey, no te me vayas a meter y te carga a ti que eres mi cuate, pero pues yo voy por todo, ¿no? Entonces, la facilidad con la que se escriben estos mensajes de texto en situación de esto, pues ahí son focos alarmantes de una sociedad, de una juventud que ya tenemos el primer lugar en índice en suicidios. Entonces ahí hay un foco psicológico que tenemos que atender, que no se ha atendido. Además, el riesgo de que suceda, yo creo que aumenta al comunicarlo con tanta facilidad. Así como cuando una persona que amenaza con suicidarse, hay que cuidarlo, porque claro, lo más probable es que lo haga. Igual pasa en estos casos. Puede ser, no descarto que pueda ser un bluff, pero sí, cuando ya lo manifiestan como una intención, ya es una intención, ¿eh? Hay que tomarlo como eso, sí. Sí, yo creo que sí es para atenderlo, para verificar qué es lo que está pasando en la mente, en la cabeza de este niño. Fue un mensaje era un chat de 4 miembros y donde él dice, en la fotografía del WhatsApp aparece su nombre y les dice, oigan, mañana mejor ni vayan a la facultad porque va a pasar esto y le contesta el otro, no hombre, dicen que cuando estás enfrente que te apanicas, no, dice el otro, ya practiqué con 3 animales, ¿no? Entonces dices, wow. O sea, ¿qué nivel de diálogo? Digo, aquí afortunadamente este muchacho, uno del chat, pasa a otro chat y dice, oye, mejor no vayan mañana a la facultad, y entonces alguien responsable pues da conocimiento a las autoridades
y la Facultad de Matemáticas inmediatamente y la Secretaría de Seguridad Pública inmediatamente hacen eco, empiezan a revisar, y ayer en la noche mismo lanza un comunicado a la Facultad de Matemáticas para decir que por el momento hasta las 3 de la tarde de hoy se suspenden las clases hasta verificar qué es lo que está pasando. Sí, aquí sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Una, que cómo atendemos la salud mental de este muchacho, que al menos lo pensó, y si lo piensas, es algo que hay que atender. Sí. Independientemente que sea o no sea una cuestión sí planeada, y afortunadamente pues que no se consumó, porque esa es la otra cosa, ¿no? Primero, la atención psicológica que se le pueda prestar a este miembro de la sociedad, que seguramente que padece de algún tipo de necesidad de atención o de depresión o de bullying, como dicen, algún trastorno. Uno. Dos, hacer énfasis también en que precisamente una de las cosas que nos hace una ciudad segura es esa capacidad de comunicación que podemos tener entre los individuos. Entonces, qué bueno que los chicos que están alrededor de este otro muchacho lo comunicaron y lo hicieron saber, ¿no? A la comunidad, a las autoridades, y está prestándose atención. Y aquí, además de que se preste atención alrededor de la sociedad, atención a los que están padeciendo de depresión, a los que están haciendo bullying, para que dejen de hacer el bullying, y a los que están sufriendo del bullying para que busquen una atención psicológica también. Todo esto requiere ayuda, psicológica. Seas deprimido, seas victimizado, incluso a veces hasta ser abusador, por supuesto que necesitas una atención psicológica, y como comunidad tenemos que voltear los ojos hacia a estos padecimientos para atenderlos. Claro. Si no pasó, en la mañana pasaron también un video en el que estaban las patrullas estacionadas en la Facultad de Matemáticas, el comunicado, o sea, a mí sí, cuando como a las 12 de la noche recibí el comunicado de que se suspendían las clases, dije, ay, órale, o sea, es algo que están tomándolo en serio, y qué bueno, es algo que están atendiendo las autoridades, y qué bueno. Y entonces ahora lo que hay que hacer es no replicarlo, más que para atender qué es lo que está pasando en nuestros jóvenes, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, y qué es lo que queremos nosotros atender, qué es lo que queremos nosotros que salga de esto. Y entonces las autoridades también de la UADY tendrán que hacer una cuestión de activación de protocolos o de tutorías especializadas a estos estudiantes para que tengan una atención y no nos suceda desafortunadamente lo que sigue sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, que lo tenemos tan cerca, o sea, pareciera, con las redes sociales pareciera que está aquí al lado, y en cierta manera se está normalizando este tipo de actitudes que nosotros como yucatecos no podemos permitir. O sea, tenemos que estar atentos. Yo aquí resaltaría dos cuestiones. Una, la que ya mencionabas, el ejemplo. En Estados Unidos se ha vuelto común esto de los tiroteos, esto de que cualquier persona llega a un lugar público, ya sea una escuela, a un supermercado, a una plaza, y mata a 20, 30 personas. Y nosotros eso se lo hemos achacado a que, bueno, pues se drogan, es muy fácil en comprar armas, y le damos muchas explicaciones. Y para nosotros tal vez parezca lejano, pero para mucha gente es un ejemplo a seguir. Claro, claro que sí. Además, ¿cómo es posible que en un estado tan seguro un muchacho estudiante pueda conseguir una pistola? Sí, habría que ver que de verdad la tengan, ¿no? ¿De dónde pues la sacó? Las compran clandestinamente. ¿Pero de dónde la sacó? Sí, habló de un revólver 45 y una escopeta C15 y 40 cartuchos. Dijo, pero es un dicho. Sí. Un revólver 45 es uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, ya de ahí,
partimos en que evidentemente es un arma Peligrosísima, fácil de conseguir. En caso de que la tengas, sí es un pero arma. es un arma Sí, que sí. cómo llegó A sus a manos. Yucatán. Sí. Porque bueno, en el norte, en la frontera, bueno, se explica, hay un gran tráfico de armas, pero ¿y cómo llegó hasta acá? Sí. ¿Y cómo llegó más de un chavo? Y llegó a las manos de un muchacho. Sí. Sí, hay que verificar que sí tengan las armas, pero aquí sí hay que atender esta situación de la normalización. Es necesario, por ejemplo, que temas difíciles de tratar sean hablados con normalidad, pero a la par de esa normalidad tiene que estar esa parte de las autoridades, de las dependencias, de los órganos, en este caso la universidad, las diferentes universidades que hay en el estado, en el sentido de implementar programas para hacer más sólidos a los jóvenes, y esto se extiende también a toda la ciudadanía, ¿no? Porque luego, ok, no es una amenaza de muerte, pero si agarramos a un señor de edad madura con un machete asesinando a una mujer, por ejemplo. Entonces, hay diferentes programas que se tienen que ir implementando. Sí. Normalmente, el mexicano tiende a funcionar cuando se cae el niño al pozo y lo tapamos, ¿no? Ahorita, bendito sea el Señor, no pasó a mayores, fue una alarma, pero sí valdría la pena evaluar y reevaluar y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros para que estas situaciones no lleguen a concretar, si no se vuelvan una realidad, y en lugar de estar hablando de falsas alarmas o que sí se está atendiendo bajo un protocolo que no sabemos cuál es, o sea, que estén las patrullas ahí no significa que sea un protocolo, deberíamos ya establecer protocolos de estar como que en constante evolución, porque si bien, por ejemplo, si lo traducimos a la capital, a Mérida, hemos visto que la ciudad ha estado creciendo, pues hay muchísima gente y ya estamos comulgando con muchas culturas, ya mucha gente de otros estados viene a vivir acá, y no es que se achaque con esto el problema a esto, no, sino que ya hay muchas ideas o muchas formas de vivir la vida, y que estas luego chocan y etc. Y luego ahí aparecen los problemas psicológicos, y esos problemas psicológicos van en constante crecimiento, y ahí es donde pueden venir los problemas. Déjame ir a un Ahorita corte seguimos. y ahorita regreso contigo. Vamos a un corte. Hola, nosotros somos el 90s Pop Tour y los esperamos este 19 de octubre en Mérida, en el foro GNP Seguros. Ahí nos vemos. Ven y vive los 90s, ¡otro nivel! Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
El regreso a México del multipremiado cantante español Alejandro Sanz. La gira, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 24 de octubre, Foro GNP Seguros. Boletos en e-ticket. Tiene la cara bonita. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Elmer. Y nada más para acabar la idea, yo sí creo que sí se tienen que implementar programas, no solo en este caso, sino en todo, atender y redoblar esfuerzos. Por ejemplo, mencionaba lo del suicidio, hay que redoblar esfuerzos ahí, porque esto al final de cuentas el mensaje acababa, después de hacer todo lo que voy a hacer, me voy a pegar un tiro. Entonces ahí también hay la tendencia suicida. Entonces hay que estudiar todo esto y cómo van, porque, por ejemplo, iba a decir cómo van ahorita, que todos tenemos acceso tal vez a las plataformas, Netflix, por ejemplo. Netflix tiene infinidad de series. Y hay, por ejemplo, ahorita dos muy de moda, que es Monarca, que es una serie mexicana, y habla de eso, una familia protegiendo su legado, y en ese legado, pues, si me tengo que escabechar a alguien, pues me lo escabecho, ¿no? Como diríamos en el árbol cultural, y está terrible, pero el problema es que ya no hay la capacidad para entender que eso es una novela. Y ahí se queda, y es entretenimiento, y la serie de Narcos, y tenemos una serie americana muy famosa a raíz de tantos asesinatos, que es 13 razones del porqué, que es una chica que se suicida. Entonces, todos estos... No, pero deja tú las series, o sea, tenemos las noticias. Sí, exacto. y también, y la realidad, pero Aquí. luego las noticias no la ven tantas personas, y cambio esto, todos los domingos estás en constante y ese es el mal sentido al que yo me refiero con la normalización. ¿Por qué? Porque, ok, yo estoy viendo que está pasando esto y no puedo ser ajeno a mi realidad, pero trasciende y ya se queda aquí en mi cabeza, claro, y no tengo la capacidad para dividirlo, Pues ¿no? el fin de semana pasó algo en Kansas, ¿no? También. Sí, aquí yo sí quiero hacer hincapié en esto, ese tema psicológico, ese tema... nosotros como sociedad, no es un tema de que ya son muchas las culturas y de que ya estamos conviviendo, yo creo que va más allá. Yo creo que aquí hay que atender a la persona, hay que atender al niño, al adolescente, a la familia. Estamos nosotros perdiendo la capacidad de diálogo, el cara a cara, el verte en la mañana, el verte en la noche, el verte bien a los ojos como padre, como hijo, el no estar hablando contigo y estar ahí con el celular, porque se ha aumentado, hay investigaciones que sí dan a conocer que ha aumentado el índice de depresión en adolescentes hasta en un 30%. ¿Por qué? Porque ya no hay bueno, antes nosotros, cuando adolescentes, bueno, ¿quién no se quejaba, por ejemplo, de sus padres? Y bueno, pero ibas con la amiga y le platicabas y ya dialogar con ella como que te sacaba, ¿no? Un poco la frustración, hacías ese diálogo, comprendías, hablabas. Hoy los muchachos de verdad están pegados al celular, apagan el celular y ya no se van a la comunicación con la televisión o se van a la serie de televisión. Y ese contacto físico, ese diálogo, ese comprender a mis hijos, comprender qué es lo que está sucediendo en la dinámica de la casa, porque papá o porque mamá de pronto tuvieron un problema en el trabajo, es lo que no debemos de perder. Esa atención a nuestros hijos, de verdad saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están sintiendo, cuáles son sus expectativas de nuestros hijos, es lo que va a evitar en la medida de lo posible que nuestros hijos vayan a tener ese grado de depresión, ese de hacerles saber de que, a ver, te quiero, no importa, hijo, ven acá, cuéntamelo y te quiero y te voy a seguir queriendo, aunque me digas las tonterías que de pronto hiciste, ¿no? Y bueno, claro. Y entonces nos sujetamos a lo que la televisión nos está dando en el cerebro. Afortunadamente yo no veo ninguna de esas series, me hablaste en chino, me hablaste en chino porque no o sea, sí está, sé que está el Netflix y las series porque me las platican incluso en mi familia,
Pero creo que ese esperar, ese platicar, ese cerrar el círculo. Antes, por ejemplo, mamá y papá trabajaban, pero los abuelos y las abuelas también nos ayudaban. Pero ahora con las nuevas generaciones, pues hasta los abuelos quieren salir, quieren divertirse. Ya estamos cambiando las dinámicas, ¿no? Ya la dinámica. Hasta el gritito. Hasta el gritito de ya bajen a comer, lo platicábamos ayer en la casa, en su casa, es decir, hasta el gritito de ya bajen a comer ya se suprimió por el mensajito en el grupo de la familia. Sí. Ya está lista la comida, bajen, ¿no? Exacto. Sí, ya la comunicación ahora ya es vía WhatsApp. Sí. Aunque estén en la misma casa, ¿no? Así es. Sofía. Sí. Bueno, yo creo que ese es un problema de muchas aristas, ¿no? Como dice Gaby, digo, la comunicación y la empatía familiar se ha perdido en gran medida, ¿no? Y eso pues abona a aumentar los trastornos que se traen. Aquí hay un problema público y un problema privado, ¿no? El problema privado es el trastorno de una persona que, como este muchacho, que aunque yo considero esto ya como una intención, el haberlo comunicado es una última llamada de auxilio. O sea, yo te lo comunico para que me pares, porque no lo puedo hacer yo, porque traigo ese impulso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el chico pidió ayuda ante ese impulso de desquitarse o de pasar facturas a la gente que lo ha lastimado, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, el problema que hay que atender, que puede ser un problema de trastorno, que puede ser por muchos motivos, puede ser por problemas familiares, puede ser por el mismo bullying o combinados generalmente, ¿no? El otro problema, la otra arista que veo es lo que ustedes hablaban de la normalización. Aquí en Yucatán, culturalmente el suicidio es algo como que está dentro de la cultura, ¿no? O sea, cuando hay problemas la gente se suicida. Es muy alto con respecto a otros, la media de acá de suicidio es muy alta con respecto a otras entidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a ver esas posibilidades de sacar tu frustración? Ya no contra ti, ya no como una autoagresión, sino hacia afuera. Entonces, esa autoagresión que significa el suicidio puede convertirse o puede convertir a estas personas en asesinos, porque en vez de volcar esa violencia hacia ti mismo, la vuelcas. Entonces, ya la imitación, la normalización de esto puede ser muy fuerte, porque entonces ya digo, ya no me voy a matar, yo mejor mato a los otros. Y yo de alguna manera descargo esta frustración tan grande que tengo. Entonces, y hemos hablado en otros programas aquí, y lo voy a insistir, en la prevención. Sí. En las escuelas, en las familias, y en este caso también el poner más atención a las autoridades de la universidad y ver lo que está pasando, porque se dan cuenta a quién están bulleando, se dan cuenta a quién, y la verdad es que hay un poco de apatía, no se concentra en lo académico, ya son grandes, son mayores de edad. No, yo creo que estos problemas hay que vigilarlos y atenderlos antes de que suceda la tragedia, ¿no? Entonces, por eso te digo que ahorita, como decías, tapar el hueco, como dijiste hace un rato, tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño, no, pues está bien, qué bueno que están las autoridades, qué bueno que suspendieron clases, todo eso, sí. Pero ¿qué se va a hacer? Claro. Para que se atienda ese problema, para que se prevenga esas situaciones, ¿no? Y yo creo que hay que atender, como te digo, el problema de evitar la normalización, el problema de la prevención. Y tienes muchas aristas, pero sí hay una alerta que atender. Y tocabas un tema también muy importante, maestra, en el sentido de la apatía luego de los docentes. ¿Por qué? Porque llega el otro lado, una llamada fuerte de atención por parte de un docente significa que posiblemente tengas al padre del menor haciendo un escándalo en la universidad y dicen, bueno, y además en el sentido de si es pública todavía un poquito más peligroso meterse en esta situación. Entonces, ahí sí valdría la cuestión de redoblar esfuerzos en el tema de las prevenciones. Y aquí también en el sentido de darte cuenta a veces como papá que puede ser que no tengas la capacidad para subsanar las necesidades ahorita de tu menor y también necesitas ayuda. Y no es
como necesito ayuda, soy un mal padre, ¿no? Sino al revés, hablaría muchísimo mejor de ti el reconocer ahorita me está faltando, necesito de tal programa para apoyarme con esta situación. Sí es necesario que las universidades implementen eso, porque a esa edad sí puedes salvar al niño, al muchacho, sí lo puedes detectar, sí lo puedes atender y puedes salir adelante, por supuesto que claro. Sí. Entonces sí hay universidades que sí tienen ese sistema de tutorías, seguramente que la UADY también lo tiene, pero bueno, hay que prestar y redoblar esfuerzos a ese problema nuevo probablemente que puede surgir. Así que... Sí, digo, las autoridades de la universidad actuaron bien, suspendiendo las clases, sí, está bien. haciéndole caso a esta llamada de auxilio de este muchacho, porque hemos visto que en Estados Unidos, después de los muertos, dicen, es que ya lo había publicado en su Facebook, ¿no? Ajá. Entonces, pero es precisamente eso que decía, los yucatecos lo comunicamos. Probablemente ahí lo publican en el Face, pero no hay nadie que vaya con la autoridad y le diga, oiga, está pasando esto. Y aquí una vez más, esa comunicación que tenemos los yucatecos permite evitar un problema mayor, ¿no? Ojalá que haya sido una broma, pero si no, aún que hubiera sido una broma, ya lo pensó. Y si lo piensas, ahí está. Ya lo tiene. Y en consecuencia hay que atender. Ya está en su radar. Así es. Sí, no, aún siendo una broma es algo que hay que atender. Así es. Porque bueno, pues ahí están las consecuencias. Dicen que las bromas traen mucha verdad. Hoy se suspendieron ahí las clases y pues son también horas perdidas, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, ¿con qué más nos vamos? Creo que ya hay corte. ¿Ya hay corte? ¿Nos vamos a ya corte? Nos vamos a corte, creo que sí. Desde que estaba hablando él, tocaron, sí. Ay, cómo das lata. Vamos a un corte. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! El 90s Pop Tour y los esperamos este 19 de octubre en Mérida, en el foro GNP Seguros. Ahí nos vemos. Ven y vive en los 90s, ¡otro nivel! Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué bueno que continúa con nosotros aquí ya para el cierre del programa. Yo, antes de seguir adelante, nada más quiero expresar mi pésame a la familia de la presidenta, alcaldesa Cantunil. de Cantunil, Raimunda Che, presidenta municipal actual de Cantunil, quien falleció el día de ayer por la madrugada. Un abrazo ahí. Pues nos unimos todos a sus estas 7 condolencias. hijos que 7 tuvo. hijos. Sí. Entonces, Sí. Lamentable, sí, lamentable. Sé que estaba enferma, de hecho, cuando estaba en campaña ya tenía una enfermedad y ayer falleció en un hospital de Izamal. Sí. Dicen que de un infarto, pero traía un tema aparentemente de cáncer. Ya venía arrastrando un problema, entonces pues... Mi pésame también a la familia. Un abrazo ahí a su familia. Sí. Querida por el pueblo, ¿no? Porque es muy presidenta querida. Reelecta, además. Sí, y eso es complicado reelegirse. Sí, así es. Bueno, Elmer. Bueno, está el tema de Eduardo Medina Mora, ex ministro, aunque todavía no sale. Mañana lo ratifica la renuncia. Todavía no sale del puesto, renunció. Hay muchísima información al respecto. Hay de todas las vertientes. Ahí dice que es una venganza política del actual ejecutivo por diferentes campañas e ir en contra de. Y esto es sumamente grave si fuese así, porque bueno, ya veníamos desde inicios del año se venía atacando un poco esto de la individualidad de los poderes. De la independencia. De la independencia y el contrapeso que significa el Poder Judicial. Desde campaña ya venía un ataque en contra del Poder Judicial. Acuérdense que decían que, Andrés Manuel, el presidente de México, decía que ganaban más que él y que... Sí, hubo mucho ataque en contra del Poder Judicial. Pero el ataque real empezó ahorita en enero, después. El nepotismo y una serie de cosas. Acusaron mucho. Sí, muchísimo. Salió el de Veracruz, el aunque había un respeto también. Sí. O sea, había un respeto a la independencia, pero sí un ataque a su funcionamiento, ¿no? Y se trató de solventar con el nombramiento de Eduardo Saldívar, que es un ministro declarado de izquierda, pero muy congruente y objetivo, y había sabido siempre estar como que al margen, respetando la independencia del Poder Judicial, pero hay muchísima información, maestra. No, sí es muy grave por el tema. Precisamente esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es lo que se ha llamado el balance y contrapeso en el gobierno, en el Estado, y que haya esta renuncia que además es la primera, no es la primera, porque ella es la tercera a lo largo de toda la historia del Poder Judicial de la Federación, pero sí es la primera después de la gran reforma que hubo de 1994 con el presidente Zedillo, que se hizo esta conformación del nuevo Poder Judicial, que antes era un tribunal de legalidad, que lo único que hacía era revisar la legalidad de las sentencias que emitían los jueces federales, a convertirse en un tribunal constitucional que vigilara la aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Nuestro máximo órgano, que aunque no se llamaba Tribunal Constitucional como en otros países, se configuraba cuando tenían que atender todos estos temas de la Constitución, se configuraba en un tribunal constitucional. Entonces, sí es muy grave lo que ha pasado, porque además en la carta de renuncia de Medina Mora no da las causas. En la Constitución está el procedimiento decimonónico, que es por una causa grave,
Y una causa grave, nada más eso fue lo que puso en su carta, no explica si esa causa grave es una enfermedad, si esa causa grave es alguna investigación o algo que tenga él que ir a defenderse. Él ya se le había acusado de un tema de una transferencia de dinero a sus cuentas, pero él ya había salido a manifestar y a aclarar que no había sido de esa manera, había un tema ya lo había aclarado, entonces aquí también se maneja que, bueno, pues que es un tema de estrés, de salud, a raíz del fallecimiento de su esposa de hace varios meses, pero bueno, que había fallecido su esposa, y la otra también se maneja un tema de presión política, porque bueno, él había tenido algunas resoluciones incluso en favor de personas que habían estado en contra de manera sistemática del actual presidente de la República, pero todos son supuestos, también hay otros supuestos en otras aristas, pero hasta que, o sea, no hay nada declarado porque él no ha vuelto. Hablan incluso de un mensaje que le pasaron por WhatsApp, en el que decía renuncias a tu puesto o si no la Fiscalía General de la República, o sea, porque hay una investigación. Que ya hay una investigación, que ya hay una investigación. Sí, pero todavía no se ha aprobado nada. Exacto. Y hoy en la mañanera salió López Obrador a decir que no había una persecución, que él no dio ninguna orden, etc. O sea, pero sí hay un tema ahí en la Fiscalía General de la República. Yo creo que nadie duda que haya una persecución. Sí, yo creo que eso no es duda. Entonces, sí, todavía no hay nada definido, todavía tendríamos nosotros que estar pendientes, pero de que hay una investigación, hay una investigación. A mí lo que me deja, si yo lo analizo desde este punto de vista, vamos a ver esta óptica. Obviamente él se conoce siendo ministro, el pe a pa, y lo que nos acaba de decir la maestra, él se lo sabe de atrás para adelante y de atrás para adelante otra vez, ¿no? Sí. Y él sabe cuál es el procedimiento correcto de hacer una renuncia. Entonces, el no hacerlo de la manera correcta, el solo dejarlo ambiguo, a mí, o sea, en mi opinión, me da tema de especulación en el sentido de si hay una presión atrás del por qué está renunciando. Que no la puedes lo deja exactamente. Entonces, obviamente debe haber una inteligencia de por medio en la carta. No creo que nada más se haya aventado así a decir. No, es un tipo, está mi carta acá. Brillante. Entonces, obviamente yo creo que lo hace para generar esto y para en algún punto pues negociar también que no vaya a haber una represalia de otro tipo, no en la cuestión de la investigación de la Fiscalía, que no creo que sea por allá la situación, sino de otra manera, el como ir preparando un terreno, bueno, ya, o sea, vamos. Sí, porque la Constitución habla de que podrán separarse de su encargo por una causa grave y esa carta de renuncia la tiene que enviar al Ejecutivo, o sea, al presidente del país, de la Federación, el presidente de la República, y él aceptar o no la renuncia. Y de ahí, sí, él ya aceptó la renuncia y entonces ahora tiene que conocer el ministro presidente de la Suprema Corte, bueno, que se supone que lo conoce por las redes, pero hay que establecer la formalidad y ya de ahí enviar la terna al Senado. Y el Senado, pues con una mayoría del partido en el poder, bueno, pues seguramente... Pero no se requiere mayoría calificada para esto. No, se requiere una mayoría simple. Sí. Que estaba escuchando hoy en las noticias en la mañana que la bancada del PAN en el Senado lo va a llamar para que explique el porqué de la renuncia. Pues eso sí tendría que ser. No, él era de origen panista, ¿no? Pues es que estuvo en sus orígenes en ambos sexenios. Nunca estuvo en ningún partido. Nunca estuvo en ningún partido. O sea, no fue militante ni del PAN, ni del PRI, ni de nada. Sí, no lo puedes catalogar en un partido. Fue funcionario, pero no fue militante de ningún partido. O sea, yo creo que surge esto de ir en contra del régimen por las sentencias que ha dictaminado. Pero, pues sí que digas, ha hecho, no sé, algún activismo político que te pueda encajar con algún partido político, No, pues trabajó con el gobierno PAN, trabajó con el gobierno del PRI, o sea, no. Sí, lo que pasa es que él era abogado precisamente de diferentes... Bueno, fue procurador. Fue procurador, exacto. De hecho, él estuvo trabajando en el CISEN
Él fue el del CISEM. Antes el procurador, él fue el director del CISEM. Exacto, y en esa dirección del CISEM también estuvo involucrado en algunas investigaciones, ¿no? Se requiere las 2/3 partes del Senado para ser elegido. Lo que estoy es mayoría calificada. Mayoría calificada. Es mayoría calificada. Sí, mayoría calificada. No, pero sí va a la ser tiene más... Morena, ¿no? No, no tiene mayoría calificada. No, en el Tiene Senado, mayoría ¿no? simple. En el Senado, Ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Tiene mayoría simple en ambas. Bueno, pero sí son una gran mayoría que es más fácil conseguir los votos claro, de que sus faltan. partidos. Sí, claro. Entonces, bueno, acuérdate que acaban de nombrar a... Pero ya rechazaron a 2 personas, o sea, de la vez pasada. Pero los que quedan sí son afines, o sea, las que quedan, o la que quedó, por ejemplo. Este tema del Poder Judicial es muy grave y sí debemos de importarnos, porque la realidad, si lo traducimos a, por ejemplo, a lo que acaba de decir maestra, el contrapeso real único existente hoy es el Poder Judicial. Sí, definitivamente. Ok, entonces perder ese contrapeso, o sea, verdaderamente la política del país puede ser muy, en muy general, duro, independientemente de quién gobierne. Los contrapesos, si se pierden... No, además, teniendo a la Suprema Corte de Justicia de tu lado, o sea, pueden haber un cambio de leyes en donde las instituciones pueden desaparecer en una sentencia. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas controlando el Poder Judicial y es muy grave estar en eso. Por eso son 11, por eso hay un presidente, por eso es integrarlo de diferentes formas de pensar. Me extraña por eso que haya renunciado el ministro. O sea, yo creo que no debió haber renunciado. Fíjate, trasladando a lo local el tema de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, hace poco se metió voy a meter un tema rapidito, se metió al Congreso del Estado un tema del cambio de la ley del ISSSTE para que se cambiara de salarios mínimos a UMA el pago de las jubilaciones, y entonces empieza, de verdad ha sido y todavía no sé, esta semana me imagino que va a tener que terminar, las sumas fueron hechas para el pago de sanciones, no para el pago de jubilaciones. Esas jubilaciones se han estado pagando por salarios mínimos. Y entonces es muy fácil. Hay una jurisprudencia de la Corte reiterada, de la Suprema Corte en la que dice que no es válido pagar con UMAS lo que se ha cotizado por salarios mínimos en el tema de jubilaciones y pensiones. Y entonces a eso nosotros accedemos precisamente a la protección de los derechos humanos en materia laboral, y así lo podemos ver en otros casos. O sea, la Suprema Corte en el tema del matrimonio igualitario. Probablemente la legislación de muchos estados no es de una manera como quisiéramos para la protección de los derechos humanos, pero la Suprema Corte ya ha dictaminado y obliga a los, en este caso a los directores del registro civil de todo el país a proteger los derechos humanos, y así en todo. Por eso es tan grave que nosotros podamos perder este contrapeso dentro del Poder Judicial de la Federación. En el consumo de marihuana. Consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Que se ha permitido. O sea, hay muchas cosas, muchos casos que la Suprema Corte... O sea, la Suprema Corte es la que marca la línea de la constitucionalidad, de la aplicación de la justicia. Así es, de la protección de los derechos humanos. Imagínate, sí, es gravísimo. Que en tiempos actuales... Peligrosísimo. En tiempos actuales esto no se conoce muchísimo, pero por ejemplo, en mi caso, que es el ejercicio de la profesión como litigante en la carrera de abogacía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado, además de estas pautas tan importantes, muchísimos temas resolutivos en temas jurídicos. O sea, ¿por qué? Porque ya hay mucha atracción de muchísimos asuntos que ha agarrado la Suprema Corte, que los ha resuelto y que ha marcado los cánones de cómo seguir ciertos protocolos. Entonces, el no tenerla, en el sentido de que cualquier ejecutivo pueda manejarla, o sea, es una... Aparte, un retroceso total. Pero ni cuando estábamos empezando. Sí. Recordemos que el juicio de amparo precisamente surge para hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo para sus excesos. Exactamente. O sea, mátenlos en caliente. No, pero espérate, tienes que seguir un proceso judicial, tienes que llevar un proceso. Es que así sucedió precisamente, porque entonces estoy hablando de los principios de la revolución en ese entonces, cuando de verdad el Poder Ejecutivo tenía potestad sobre el cuerpo de los ciudadanos. Entonces, no, permíteme, hay un Poder Judicial, hay un proceso judicial que se tiene que seguir para proteger los derechos humanos hasta
de los posibles delincuentes. Por eso esto que platicabas hace un rato, ¿no? A veces nosotros no entendemos por qué de pronto se libera a un delincuente que creemos o que sabemos, pero permíteme, ¿cómo conseguiste las pruebas? ¿Cómo fue detenido? ¿Qué hiciste? ¿Cómo seguiste este proceso? Pero es un delincuente y es un asesino. Sí, pero si fuera pues, tu hermano, que porque pero imagínate, pobre asesino, ay, pobrecito, le pegaron. A ver, pero para comprobar, no. estoy de acuerdo, a ver, pero para comprobar que sea un asesino, si fuera tu hermano, si fuera tu hijo y no se le siguen las reglas para detenerlo, para acusarlo y para sentenciarlo. Que se quede pero encerrado. ¿cómo sabemos que es un asesino? O sea, hay que proteger que las si hay pruebas. pruebas tan confesos. Uno era policía de estos tres que salieron el fin de semana. Uno era policía de Iguala, el otro era un sicario de Los Guerreros. Yo creo que ya están mandando a que acabes el programa. Pero sí necesitamos nosotros proteger los derechos humanos en la medida que yo protejo los derechos humanos del otro, protejo tus derechos humanos, mis que derechos ya estamos humanos. en tiempo extra, pero para que no pasen esas liberaciones, todo, por eso es la importancia de la independencia del Poder Judicial. Así es. Por eso es la importancia de hacer bien la investigación. Capaciten y aprendan yo creo que vamos a tener que abrir el próximo programa con este tema. Sí. Pero bueno, en fin. Y por cierto, Sarita, maldita, regrésanos a José José. Por favor, Sarita. Pues sí, tristeza, ya escuchó usted, tristeza. bueno, gracias a los tres, ya escuchó usted las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias.